Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Seguimos en el capítulo 4 de Juan. Y recuerden ustedes que la semana pasada encontramos a Jesús entre Judea y Galilea, pasando por una ciudad llamada Samaria. Samaria, que obviamente albergaba a los samaritanos, allá en el versículo 4 y 5 del capítulo 4 de Juan, le era necesario pasar por Samaria. Es una región en cuyos alrededores se levantaron o se posesionaron un remanente de las tribus de Israel, cuando en el año 721 a.C. las tribus se abrieron, ¿no? Se abrieron y quedó un remanente de 9 tribus ahí, en esa región llamada de Samaria. Muchas fueron dispersados por el imperio asirio, a las malas en una guerra mortal, pero quedó allí un remanente israelita y ellos se camuflaron o se mimetizaron, se dejaron permear por las costumbres paganas, heréticas, blasfemas de todos los pueblos que estaban en esos momentos allí. Adquirieron costumbres horrendas. Ellos sacrificaban hijos, los niños, en fuego, se ayuntaban con los animales, tenían enfermedades de sangre hasta los bebés. Por eso en alguna ocasión el Señor mandó raer esos pueblos para guardar a Israel, guardar la palabra y guardarnos a nosotros, porque eran la cuna de la civilización en el mundo. Y mandó raer, no por malo, sino por bueno, por santo y por recto. Y esos pueblos eran horrendos, digo, y el remanente de Israel que se ubicó allí siguió creyendo en Jehová Dios. Recuerden que Israel fue el pueblo que trajo al mundo la fe de un único Dios. Los demás son copiones, son copiadores. El Islam copió de Israel que hay un solo Dios y lo copió 3000 años después. Pero Israel siguió creyendo y adoptó los dioses y las costumbres de los pueblos que estaban diseminados en esa región del norte, allí en Samaria. Ese era Samaria, híbridos. Creían en Dios Padre y en un montón de dioses, en muertos. Invocaban muertos, rezaban a muertos por la salvación de muertos, en vírgenes, en vivos y en muertos, en ministros, en sacerdotes y en sacerdotisas, en ritos y en liturgias fantásticos, tipo brujo, de transformaciones, de transubstanciaciones. Todo eso era propio de estos pueblos amalecitas, amorreos, eteos, fereceos. Por allí es que va pasando Jesús. No es fortuito, nada es fortuito en la vida de Jesús. ¿Por qué hizo ese viaje? ¿Y por qué pasa por la mitad de esas costumbres? Hermanos y amigos, porque esa es una realidad de todos los días. Jesús sigue pasando por la mitad de los pueblos y sigue pasando por el centro del pueblo de Él. Así éramos nosotros, cual samaritanos, tal cual. Del pueblo de Él, que creíamos en un Dios único, pero igual que todos estos pueblos diseminados y contagiados, creíamos en muertos, en vivos, en muertas, en imágenes, en símbolos, ¿no? En sitios sagrados, en objetos sagrados. Eso es lo que quiere decir el sistema samaritano, que conocen al Dios único. Nosotros, antes de ser cristianos, invocábamos al Dios de la Biblia, creíamos en el nombre del Dios verdadero, pero también lo dejábamos a Él observándonos y esperándonos. Nos íbamos a buscar una cantidad de necedades, de plantas y de aguas y de invocaciones y de rezos, hasta el alma de las abuelas de uno le enseñaban a rezarle. Eso es lo que se llama la gran ramera,
Eso es lo que se llama la entidad que, creyendo y teniendo un esposo único para adorar y complacer, ora, invoca y complace cualquier cantidad de cosas diferentes al único esposo que debe complacer. Ese es Samaria. Y ahora vamos a ver la semana entrante qué sucede cuando Jesús se encuentra cara a cara con el sistema samaritano, con uno de sus seguidores más fieles. El Señor les bendiga.